Bueno, en primer lugar, mil gracias por invitarme, sobre todo porque llevo unos cuantos años fuera de la academia, dedicado más a la política, así que espero no daros un meeting, sino una conferencia, pero si veis que se deriva hacia el meeting, interrumpidme y reconducirme sin miedo. Yo voy a intentar hablaros muy al final de la charla, toda la charla va a ser una preparación para ese final, sobre la relación entre el trabajo y los procesos de automatización, digitalización, robotización y sobre la supuesta crisis del trabajo, fin del trabajo, del empleo, a la que muchos economistas, sociólogos, periodistas, opinadores varios dicen que nuestras sociedades están abocadas, ¿no? En el fondo lo que quiero hacer es preguntarme si las distintas formas de crisis que estamos viviendo estos años, de crisis políticas, de crisis de civilización, de surgimiento de populismos de extrema derecha, de Brexit, de crisis económica, pero también política en España, como la hemos vivido, tienen algo que ver o se pueden explicar como resultado de una crisis más profunda de las sociedades que buscaban su orden, la manera de ordenarse, de generar vínculo social y sobre todo de reproducirse, de asegurar el futuro, su futuro como sociedad, reproduciendo la identidad de esa sociedad en el futuro, si, como os decía, esas crisis que estamos viviendo no tienen que ver con la crisis de un orden social estructurado, articulado en torno al trabajo asalariado, al empleo, sino son en el fondo todas estas crisis político-culturales, crisis del empleo, crisis de las sociedades estructuradas en torno al vínculo del sujeto, de los sujetos, del conjunto de los sujetos con la producción, entendida como producción de valor, como producción de beneficio, como producción destinada al dinero, ¿no? Hay que hacer una primera observación o una primera advertencia y es tener cuidado con el concepto mismo de crisis, porque tenemos tendencia a pensar la crisis como una excepcionalidad de lo normal. Y lo normal no estaría nunca en crisis, salvo precisamente esos momentos excepcionales que ponen todo en jaque. Y digo esto porque creo y tengo la sensación de que lo normal de las sociedades modernas es la crisis, que la normalidad es la crisis y no su excepción. Aunque solo sea por una distinción entre semántica y estructura social de cómo nos nombramos, de cómo nos definimos, de cómo definimos a las sociedades que habitamos. Si entendemos que son de una forma u otra sociedades modernas, lo que estamos entendiendo es que son sociedades que se definen de una forma negativa. No somos lo que fuimos ayer. Porque moderno, que yo sepa, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente semántico, significa simple y llanamente no soy lo que fui. Ergo, si no soy lo que fui, es que estoy en permanente transformación, y si estoy en permanente transformación, la crisis igual tiene algo que ver con lo que soy. Es verdad que podemos pensar que vivimos en la posmodernidad, que ya no somos modernos, sino posmodernos, y eso tendría que ver con la imposibilidad de darnos un relato sobre lo que somos, aunque sea un relato negativo de lo que somos. Si el relato de lo negativo de lo que somos, es decir, esa idea de modernidad, significa que no somos lo que fuimos, posmodernidad tendría algo que ver con la imposibilidad incluso de nombrarse negativamente. Ya no solo no somos algo, sino que no sabemos ni qué somos. Y creo que algo tiene que ver la crisis de la que os voy a hablar, del empleo, con esa sensación de vivir en una época fuera de lugar, que ni siquiera se puede nombrar desde la excepcionalidad permanente del cambio, porque no sabemos ni siquiera si estamos cambiando, si somos lo de antes, si se ha reactualizado el vínculo puramente económico del capitalismo más puro, en dónde estamos, ¿no? Para intentar dar un poco cuenta de todo eso, yo me voy a centrar, como si fuera concreto, no lo es en absoluto, en eso que podemos entender como trabajo asalariado, la capacidad que ha tenido de ordenar las sociedades, de decir quiénes somos, de darnos un vínculo con el resto de actores, pero también con el orden social, en el fondo de generar ese orden que es capaz de reproducirse a sí mismo, aunque sea transformándose permanentemente, ¿no? Y de darnos una identidad, ¿no? Y junto a esa pregunta me voy a preguntar también sobre si ese orden que estructuraba
aparentemente, igual no es verdad, pero yo creo que sí, las sociedades hasta hace unos años, si nos daba un sentido, si nos decía quiénes éramos, aunque fuera bajo la forma negativa de que somos lo que ya no podemos seguir siendo, pero en esa negatividad acabamos encontrando un lugar más o menos estable para definirnos, si ese orden podía ser un orden justo, qué criterios de justicia lo estructuraban, si era suficiente para determinar el conjunto de los lugares sociales u ocultaba muchos otros, y antes hemos tenido una charla, una conferencia absolutamente brillante sobre lo que estaba ocultando es probablemente ese orden, todo ese conjunto de actividades, de prácticas, de vínculos que quedaban invisibilizados, y por tanto si esos criterios de justicia que definían un orden no estaban ocultando otras formas de ser que quedaban marginalizadas o quedaban en los límites, y si ahora no estarían de alguna forma llamando a la puerta, resurgiendo y siendo también copartícipes de, de la crisis tal y como la entendemos, ¿no? Si en el fondo ese orden de distribución de las poblaciones en torno a los lugares sociales, en torno a los trabajos, en torno a las actividades, las jerarquías que generaba ese orden, la legitimidad o no de esas jerarquías, se habría entrado en una crisis más definitiva que las crisis consustanciales a la modernidad misma, que nos están permanentemente transformando, pero nos permiten de alguna manera seguir diciendo que somos modernos, es decir, seguir generando un nexo entre lo que fuimos ayer y lo que somos hoy, aunque hoy seamos distintos del ayer. Esa paradoja o aporía que contiene la misma idea de temporalidad moderna o de la historia moderna, ¿no? En el fondo, una serie de preguntas, de si ese orden ya genera más miedo que seguridad, si permite integrar a las poblaciones o deja demasiada gente fuera, si no solo permite o no integrar a las poblaciones, sino a una serie de formas de relación de los unos con los otros que ya no puede dejar fuera, y una serie de preguntas, en el fondo, que afectarían a las ideas de justicia, de igualdad, de libertad, de la relación con el dinero y qué significa el dinero, que son preguntas inmensas, imposibles de responder en su totalidad, ni siquiera parcialmente unas u otras, pero que no quiero dejar de tener como interrogación subyacente, como problemática de fondo, ¿no? Si esta es la pregunta, que guía un poco mi intervención, os traslado la paradoja desde la que parto. Y me gusta especialmente que Alicia haya mencionado antes que tenemos que empezar a pensar con paradojas y no con dualidades binarias, porque justamente la hipótesis que os quiero lanzar es la de pensar esta crisis de las sociedades salariales, de las sociedades regidas en torno al trabajo, desde una paradoja. Una paradoja que además me va a permitir dar una mínima definición del capitalismo, pero que extraigo de mi lectura de la historia del movimiento obrero. Creo que el movimiento obrero estaba atravesado por una paradoja, por no decir una contradicción, porque la idea de contradicción suele implicar que se puede resolver, que se puede uno quedar con una parte o la otra, o con una síntesis de la contradicción entre las partes, y la idea de paradoja creo que se escapa más a la pulsión un poco patriarcal de binarizar y resolver definitivamente un conflicto, ¿no? Esa paradoja os la digo de forma muy llana. Creo que la historia del movimiento obrero se define hasta un determinado momento por una lucha desde una posición y una identidad, la de la posición obrera y la identidad obrera. En el transcurso de esa lucha, esa identidad obrera se afirma. Me afirmo como obrero que lucha por una serie de derechos. No solo se afirma, sino se amplía, porque esos derechos por los que lucho pretenden mejorar mis condiciones de vida, pretenden mejorar, por tanto, mi posición social en tanto que obrero. Digo bien obrero, porque es una historia bastante masculina, pero hay una contradicción que la atraviesa, y es que no solo lucho para afianzar mi posición social, no solo lucho para mejorar mi condición social, sino que en el horizonte de mi lucha, de mi aspiración, de mi deseo, está acabar con mi posición social, dejar de ser obrero. Esa tensión entre identidad y diferencia, como la voy a nombrar, creo que es profundamente fructífera para entender dónde estamos hoy. Y os adelanto, creo que estamos en un lugar en el que las izquierdas han sido incapaces de pensar la segunda parte de la paradoja. La parte de la diferencia, de la emancipación, de la liberación, de dejar de ser un trabajador, un obrero, de dejar de ocupar el espacio de la dominación. Y que nos hemos quedado solamente en la primera parte,
en la lucha por unos derechos que mejoran aparentemente nuestras condiciones de vida a cambio de hipotecarlas de por vida a una posición que queríamos o nuestros antepasados que habían luchado querían hacer desaparecer. Creo que entender la contradicción sin forma de resolver del todo, o la tensión o la paradoja entre identidad y diferencia, es profundamente fructífera, en parte también porque explica el surgimiento mismo del capitalismo, o de la modernidad, o del capitalismo como modernidad. ¿En qué sentido? Pues en el que le daba Marx, en el fondo, ¿no? Lo propiamente moderno capitalista sería un sujeto, el proletario, sin identidad, arrojado al mundo, sin nada que le defina, salvo que ese nada que le define, ese estar arrojado al mundo, implica una liberación con respecto a los vínculos comunitarios del pasado. Implica una liberación con respecto a el hecho de que con anterioridad estaba predestinado a un espacio social que no podía modificar, era antes de nacer ya algo, estaba estructurada, integrada y corporalizada su posición social, y que la lógica moderna, en principio, y de ahí el concepto de moderno, rompa esa predestinación, rompa esa fijación de una vez por todas de sus tiempos de vida, de su identidad, de lo que va a ser a un espacio social antes incluso de que nazca. Hay un elemento de liberación, de ruptura, de diferencia, que sin embargo es negado por la propia necesidad de ocupar un espacio en la sociedad, por la propia necesidad de un salario, por la propia necesidad de ser alguien y hacerse alguien, por tanto negado por la necesidad de dejar de ser libre, de poner en suspenso, a cambio del alquiler, dirá Marx, de su fuerza de trabajo, dejar de ser libre para dejar de serlo. Creo que esa paradoja, que forma parte de lo moderno, se reintroduce en toda la lucha obrera, y creo que es ilustrativo, interesante leer la evolución de esa relación salarial como desde esta tensión. Y os decía antes, por algo que os anticipo ya de partida, y os muestro las cartas de hacia dónde voy a querer llegar, creo que esa tensión, como os decía antes, entre identidad y diferencia, entre la posición social ocupada que se afirma en la lucha de las mejoras posibles de su condición social, en la afirmación y en la expresividad de la posición social que ocupa, esa lucha tiene siempre un horizonte de superación que niega esa propia posición. Luchamos para dejar de ser lo que somos. Esa tensión, esa diferencia entre identidad, diferencia entre lucha de clases, si queréis, y revolución, en la gramática marxista, entre la lucha por las mejoras de las condiciones de vida y un horizonte de emancipación, esa dialéctica o esa paradoja desaparece en el horizonte discursivo y práctico de las izquierdas, de los movimientos progresistas, de los movimientos obreros, de los movimientos por la emancipación. Y creo, y lo digo muy rápido, muy rápido, tiempo habrá de justificar esto que estoy diciendo, que la situación neoliberal en la que vivimos es el resultado de una derrota por incomparecencia de la izquierda. Dejamos de ocupar el espacio de la diferencia, el espacio de la emancipación, de ser otro, del que somos, de ese horizonte de salida de la identidad que ocupamos, y el neoliberalismo sería la captura justamente de ese deseo de diferencia. ¿Pero encerrado en qué? En hacerse a sí mismo todo el rato de manera distinta, en la esquizofrenia del capital humano como forma de construirme siempre distinto de lo que soy, la aventura permanente que el discurso managerial nos promete para construirnos a nosotros mismos, en esa esquizofrenia de un yo siempre distinto de sí mismo y siempre haciéndose y siempre en la búsqueda de una alteridad, de una diferencia consigo mismo, ¿no? Creo que el neoliberalismo se puede en parte entender como una victoria a la hora de haber capturado un espacio dejado vacío por el campo progresista, por las luchas obreras, por el discurso de la izquierda, ¿no? He hecho un resumen sublime y casi absurdo de una tesis que necesitaría básicamente una tesis doctoral, que es la mía, donde trato todo esto, ¿no? Y creo que el bueno de Marx, el viejo Marx, nos permite pensar bien desde aquí. Voy a hacer una pequeña historia mínima de esa tensión, de esa separación conflictiva entre identidad y diferencia, tal y como la estaba explicando, que es en el fondo la manera en la que Marx entiende, creo, el capitalismo y lo nombra. Dice, aquí hay algo propio de esta sociedad, que es la separación entre el trabajo y la fuerza del trabajo.
¿Qué es la fuerza de trabajo? La capacidad que tenemos para trabajar, de la que somos ficcionalmente, dirá luego Polanyi, propietarios. ¿Y el trabajo qué es? Pues una actividad que es propiedad, o los medios de trabajo, de un capitalista. Estamos abocados a trabajar, porque si no, no somos, pero estamos separados de ese trabajo. Esa separación es históricamente fruto y producto de una liberación de la comunidad, de la confusión del trabajador con el trabajo, que ya no era, o ya no podemos nombrarlo como trabajador, sino como actividad, que te define de una vez por todas y que define tu espacio y tu lugar en la sociedad de una vez por todas. Esa separación, ese sujeto arrojado al mundo, que robo la frase a Heidegger, que poco tiene que ver con esto, aunque no tampoco, ese sujeto arrojado al mundo que no tiene goznes firmes en los que apoyarse, que no es hasta que no se activa en tanto que trabajador, es una separación, como os decía antes, tremendamente paradójica porque libera y a la vez sujeta, ¿no? Voy, porque si no me extiendo demasiado, a ejemplos algo más concretos. Para entender esta separación entre el trabajo y el trabajador, esos dos circuitos que empiezan, y ahora os explicaré por qué, a funcionar de manera cada vez más autónoma y cuyo encuentro cada vez es más fortuito, el encuentro de un trabajo, de una identidad de ser, desde algunos ejemplos de la historia de las sociedades salariales, ¿no? Tendréis seguramente en la cabeza, y es quizá el más tratado, más relevante, más explicado, el del taylorismo, el de un tipo, un ingeniero con grandes discapacidades físicas, que es bastante interesante para entender al personaje, que es Taylor, que mete un cronómetro en una fábrica, ¿no? En una fábrica donde se trabajaba de manera casi precapitalista, donde el trabajador era relativamente dueño de su trabajo. Sabía cómo se hacía, lo había heredado, le habían explicado sus padres cómo se hacía, era casi un artesano puesto a trabajar en un espacio ya no artesanal, que es el de una fábrica, es decir, el de la propiedad dividida de los medios de trabajo, ¿no? Hemos leído el relato del taylorismo como el relato de un tipo que mete un cronómetro en una fábrica para que la gente trabaje más rápido y produzca más, y someter a los trabajadores de forma acrecentada para aumentar la productividad. Eso es cierto y es una manera de ocultar todo un proceso muchísimo más complejo y que dice muchas otras cosas, las que os quiero contar. Porque el resultado final es efectivamente un aumento de la productividad, pero el medio, la manera y lo que sucede es muy distinto a una simple puesta a trabajar más rápido a alguien. Lo primero que hace Taylor al introducir un cronómetro es saber cómo se trabaja. Mide los tiempos, mide los gestos, estudia y empieza a saber, introducir visibilidad en un saber que era oculto. ¿Oculto por qué? Porque era propiedad de los trabajadores, que además ni siquiera eran trabajadores, eran básicamente artesanos. Al introducir visibilidad y saber hacer, Taylor empieza a poder descomponer las tareas. Esta tarea requiere tales competencias, tales tiempos de realización. Empieza a haber una relación muy estrecha entre la realización de una tarea y los tiempos en los que son ejercidas. Si tardas mucho en hacerla es que te falta formación, competencias. Voy a analizar cuáles son esas competencias. Y lo que Taylor empieza a hacer es eso que Marx llamaba separación entre trabajo y fuerza de trabajo aún más, separarlo aún más. Empezar a mecanizar la relación entre unas tareas y otras y dividir a la población en función de las capacidades que tenían para hacer unas tareas u otras. ¿Separando qué? Separando también la formación, la educación, las competencias, las tradiciones que venían incorporadas en el sujeto fuera del sujeto, a los sistemas educativos. ¿Y esto por qué lo hace? ¿Porque es muy listo? Sí, pero no solo o no fundamentalmente, sino porque se encuentra a la puerta de las fábricas ¿con qué? Con inmensas cantidades de poblaciones, en el caso de Estados Unidos, emigradas de Europa, que han roto sus vínculos tradicionales, que son esos sujetos de los que Marx hablaba, arrojados al mundo sin identidad, que no tienen tradición en muchos casos con determinados trabajos artesanos industrializados y que pueden empezar a ser incorporados a la fábrica. Empieza a hacer ¿qué? Y lo digo muy rápido, democratizar el trabajo industrial o generalizarlo, si no queréis la provocación de meter la palabra democracia en un contexto de explotación y dominación, generalizarlo. ¿Adaptando qué? El trabajo a lo que viene, a lo que hay fuera, jugando con esa separación, permitiendo que las tareas empiecen a funcionar en su relación unas con otras de forma cada vez más autónoma, autonomizando los sistemas técnicos de las poblaciones y derivando la capacidad de encontrar a alguien capaz de hacer una tarea u otra
a jerarquías que empiezan a definir la relación entre el trabajo y la educación y el estado de formación de los sujetos que viven fuera. Es decir, empieza a jugar con esa separación y empieza a aumentar la separación entre los trabajadores y los trabajos. Me diréis para qué digo todo esto. Voy a llegar a alguna que otra conclusión sobre esto, ¿no? Lo que Taylor consigue, y lo dice además en el libro que escribe sobre los principios de organización del trabajo, científicos del trabajo, además mete la palabra científico, es encontrar al hombre normal. Y lo dice así: necesito encontrar hombres normales, aptos para el trabajo, porque somos dependientes los gestores del trabajo de la excepcionalidad, del hombre excepcional, de alguien que sepa hacer esto. Y yo no sé cómo sabe hacerlo, porque le ha venido heredado. No sé dónde se puede aprender, no sé qué es. Necesito, para que el futuro sea previsible, para poder pensar a medio plazo, para que el beneficio que finalmente consigue a través del cronómetro exista, no solo como aumento inmediato, esclavizando, digamos, al trabajador, sino para la planificación y para la conquista, la colonización del futuro, la colonización mercantil del futuro, la calculabilidad. Necesito la producción del hombre normal. Lo primero y fundamental del taylorismo, y que quiero que rescatar aquí, es que esa ecuación entre cronómetro y productividad es solo la superficie de un proceso infinitamente más complejo. ¿Qué tiene que ver con esa separación entre las poblaciones y los trabajos, con derivar esa separación a una evolución autónoma de los sistemas formativos y de los movimientos de las poblaciones y de las jerarquías que empiezan a generarse de los sistemas técnicos? Empieza a haber esa separación de la que hablaba más entre trabajo y fuerza de trabajo, empieza a incrementarse. Y no solo empieza a incrementarse, sino que empieza a generalizarse el trabajo industrial precisamente porque es capaz de adaptarse a los ritmos de crecimiento y de evolución de las poblaciones. Empieza a haber una relación que yo llamaría salarial que empieza a ritmar el conjunto de la vida social y que empieza a estructurarse como un vínculo que genera identidad, pero que genera también diferencia. ¿Por qué? Lo veremos a continuación, pero porque empiezan a evolucionar de manera autónoma esos dos circuitos, el de lo técnico y el de las poblaciones. Porque empieza a ser objeto de una calculabilidad constante cómo vincularlos de nuevo, cómo vincularlos a través de un puesto de trabajo, a través de una vida de trabajo. Empieza a haber un proceso de separación y de vinculación que es el objeto fundamental de todas las políticas públicas posteriores y de la labor de los estados, ¿no? La matriz de eso que entendemos por sociedad regida en torno al trabajo, ¿no? Quiero retener esta idea, ¿no?, de dos circuitos, el técnico y el poblacional, que empiezan a funcionar con lógicas vinculadas, pero relativamente autónomas, porque sin ser teleológico, es decir, sin darle un sentido a la historia, y aquí hago un paréntesis, porque siempre que se hace historia creo que hay que hacer este paréntesis, o por lo menos yo suelo hacerlo, la historia es siempre, a mi juicio, tautológica. Sabemos lo que ha ocurrido, miramos al pasado para ver los pasos que nos llevan a lo que ha ocurrido y damos por necesarios y lógicos esos pasos. Y damos un paso siguiente, que es el de considerar que como sucedió esto tenía que suceder lo otro. Bueno, eso es tautológico, porque no conocemos que sucediera una alternativa a esa. Corremos el riesgo de convertir la historia en una necesidad inevitable, que lo primero que anula, por tanto, es cualquier alternativa posible, es decir, cualquier libre acción que generara un sentido y un transcurso distinto de la historia. Yo estoy haciendo una historia que no es ni necesaria, ni lógica, ni sobre todo inevitable, sino que es la que hemos conocido y que se vuelve tautológica. Hago este paréntesis porque buena parte de las confusiones, a mi juicio, que ha generado la lectura marxista de la historia es entender que el capitalismo era un proceso ciego que se seguía por lógicas propias que generaban evoluciones necesarias e inevitables y que, por tanto, si no habíamos ganado determinadas luchas es porque no se podía ganar todavía, con lo cual nos desresponsabiliza de las derrotas, pero también nos impide aprender de ellas. Como no podíamos ganar, pues total, para qué analizar en qué
fallamos, en qué hicimos un análisis incorrecto de la situación. Como no creo que los sujetos no tengamos capacidad de acción siempre determinada, pero con un margen de libertad suficiente como para trascender los presentes que vivimos y llevarlos a direcciones distintas, voy a entender todo análisis histórico como necesariamente tautológico. Sabemos lo que ha ocurrido, analizamos los pasos que nos llevan a esto que ha ocurrido, siempre con la asunción de que podía haber ocurrido otra cosa y que no ocurrió. Y en esa diferencia virtual entre lo real y lo posible es donde se inscribe la posibilidad de la política, como manera de actuar siempre en cada presente el curso de la historia en una dirección distinta, ¿no? Dicho esto, hecha esta advertencia que hago siempre que recurro al análisis histórico de determinados momentos, y que es deudora pues, de la crítica en parte filosófica, tanto alemana como francesa, a las teleologías históricas y a la idea de progreso, y que si nos ponemos un poco, yo no soy filósofo, así que me puedo permitir hablar de filósofos con total libertad, pero se puede remitir al bueno de Aristóteles cuando decía que no convirtamos la política en una ficción, porque si la convertimos en una ficción va a ser siempre necesaria y eliminamos la acción que puede reconducir los hechos siempre en forma distinta. Si es una ficción, está ya escrita de una vez por todas y tiene siempre un sentido y una dirección. No creo que la historia esté escrita, por eso, entre otras cosas, creo que la política siempre tiene la capacidad de intervenir. Hecho este paréntesis algo largo, ¿qué es lo que empieza a ocurrir, a mi juicio, con esa separación entre trabajo y fuerza de trabajo? El intento político, económico, de generar una relación profunda entre ellos que estabilice esa relación. Cuando digo estabilizar, me refiero a generar cualificaciones profesionales, modelos formativos, estructuras de ascenso profesional que ritmen y a la vez articulen toda esa polifonía de jerarquías que no marcan ya un sujeto concreto que vaya a ocupar un espacio concreto en los puestos de trabajo. Genera nuevas jerarquías sociales que han de ser justificadas. Los criterios de justicia se suelen reenviar, en el caso del que estoy hablando, fundamentalmente a los tiempos formativos, que esconden diferencias y desigualdades sociales de herencia, de quién es propietario y quién no lo es, y empieza a generar el intento ficcional, pero como todo en la historia no son sino ficciones que asumimos como reales porque no tenemos otras que contraponerles, de una arquitectura que haga equivalentes justicia, tiempo y dinero. El Fordismo, y iba a hablar de esto ahora, ¿qué es? Ford, otro norteamericano que inventa la cadena de montaje supuestamente, y el $5 Days, dos iconos del Fordismo. ¿Qué son estas dos concepciones? Pues una de ellas es que todos esos procesos de trabajo, todas esas tareas que ya sabemos cómo se realizan, que ya podemos descomponer, que ya podemos meter en secuencias unas con las otras y empezar a generar circuitos automáticos de relación de unas tareas con otras que antes eran realizadas por un humano y ahora el humano interviene en determinados momentos de esas secuencias y en otros no, empieza a automatizarlos y es la famosa cadena de montaje, ¿no? Que todos tendréis en mente. Chaplin la hace famosa antes de Ford, prácticamente en el cine, que es bueno, pues esa idea de un sistema técnico que empieza a pensar, y ahora ya empezáis a imaginar por dónde voy, en la automatización, en un sistema automático que ordena una serie de actividades. Y por otro lado está el famoso $5 Days, que es, en el caso de Ford, subir el salario, creo que más del doble, casi el triple de lo que estaba pagado en ese momento. La lectura tradicional es, no, es que lo que quería es que compraran sus coches, y entonces por eso les sube el salario, para poder dar salida a su producción. No. No es verdad. Históricamente, lo que yo por lo menos he podido leer es que Ford lo que hace es pagar una cantidad suficiente para que no se le vayan del trabajo cada 2x3, para prever la producción, porque lo natural es huir del trabajo, lo natural es huir de esa esclavitud de la cadena de montaje, lo natural es la fuga, la diferencia de la que os hablaba antes, identidad y diferencia. Lucho por las mejoras de las condiciones de trabajo, pero siempre pensando en un horizonte de salida. Si puedo huir del trabajo, volver dentro de 6 meses, lo voy a hacer. Me voy al pueblo, tengo una huerta. La estabilización de un salario alto tiene en vistas la previsibilidad en el mundo industrial. ¿Por qué la previsibilidad? Porque no existe. ¿Por qué no existe? Porque hay fuga. ¿Por qué hay fuga? Porque puede haberla. Puede haberla porque el trabajo ya no te determina de por vida. Ya no eres
vuelvo a lo de antes de Marx y la separación trabajo-fuerza de trabajo, no eres esa confusión entre trabajo y actividad y una predestinación que ocupa un lugar en la sociedad de por vida. Eres algo parecido a un ente libre que se tiene que negar a sí mismo permanentemente para poder subsistir, es decir, negar su libertad, ponerla en suspenso, ¿no? Lo que se produce, y estoy yendo muy rápido, es todo un intento de generar una sociedad cuyo vértice piensa la traducción de tiempo en salario. ¿Qué tiempo? El que expresa ese salario. ¿Cuál es? Pues muchos. Y muchos puestos en relación o en articulación. Obviamente el que dedicas a la empresa, el que dedicas al trabajo concreto, pero también el que llevas incorporado en forma de formación, valga la redundancia. Hay bastantes análisis que analizan a lo largo del tiempo, no en el momento inmediato, la relación entre el tiempo de formación que llevas incorporado y los niveles salariales. Si en España haces un análisis de los últimos 20 años, las formaciones que tienen más salario son las que llevan más tiempo incorporado en términos de formación, es decir, pilotos y médicos y arquitectos, que tienen una media de formación de 10 años. Todo esto se rompe permanentemente por lógicas del mercado inmediatistas, pero a largo plazo hay una relación entre salario y formación incorporada, que es un intento de estabilización de algo que se inestabiliza permanentemente, que es esa relación rota o separada entre trabajo y fuerza de trabajo, ¿no? Las perspectivas temporales, qué posibilidades de promoción tienes. Las perspectivas temporales empiezan a definir más las diferencias sociales que las posiciones ocupadas puramente en los mercados de trabajo. ¿En qué sentido? En la capacidad de las familias de prever a largo plazo, de saber qué formaciones son útiles o no son útiles. Todo empieza a ser objeto de una constante intento de equivalencia entre tiempo de los sujetos, biografías y salario, incluida la ficción resolutiva, mitológica de toda esta sociedad salarial fordista keynesiana, que es la de que el tiempo de los sujetos, nuestra evolución como personas, nuestras biografías, es de alguna manera equivalente porque va en la misma dirección y en el mismo sentido que el tiempo de la historia. Que el progreso de las sociedades y nuestro progreso van de la mano. Que a nuestros hijos les va a ir mejor que a nosotros, que nosotros vamos a estar mejor y vamos a tener mejores puestos de trabajo a los 60 que a los 40, que vamos a entrar a los 20 años como aprendices, que vamos a ascender profesionalmente para que cuando me case pueda cambiarme de casa, porque me he casado y necesito más espacio, que cuando venga el tercer hijo habré podido pasar al nivel 3 cuando estaba en el nivel 2 salarial, y que hay una equivalencia entre el tiempo subjetivo, biográfico y el tiempo de la historia, en términos de progreso. Esa equivalencia es la que va a saltar por los aires hoy. Ese edificio, esa arquitectura temporal es la que salta por los aires. Y es interesante entender si ese saltar por los aires nos lleva a una sociedad distinta o no. Y esa es, de nuevo, y vuelvo a la introducción de antes, la pregunta que me hago, ¿no? Lo que quiero que veáis es que esa dialéctica paradójica o esa paradoja en forma de dialéctica de la que os hablaba antes, entre la identidad del sujeto que lucha y afirma una posición ocupada en la estructura social, en tanto que sujeto obrero, asalariado, dominado y explotado, en vistas a su superación, a dejar de serlo, empieza a perder fuelle. Esa paradoja empieza a dejar de operar, empiezan a irse demasiado lejos los horizontes de liberación y de emancipación. Empieza a que no podamos casi ya pensar en ese horizonte revolucionario de emancipación que había prometido el movimiento obrero, los discursos marxistas, anarquistas, incluso socialdemócratas, bajo ese secuencialismo revisionista de que, bueno, sí, llegaremos a dejar de serlo. Empiezan a integrarse en la propia definición de la identidad. Vas a dejar de ser obrero en tus hijos, que van a ser clase media, por ejemplo. Si te esfuerzas, tus hijos se liberarán. Empiezas a liberarte a través de unas lógicas temporales cada vez más distantes, que ya no te afectan ni siquiera a ti, sino a tus hijos, por ejemplo. Empieza a desaparecer la posibilidad misma de pensar ese horizonte de superación de la identidad que se afirma a través de la lucha y a través de la acción política. Que esa estructura o arquitectura temporal que empieza a definir la ciudadanía como aquel que es capaz, primero, de encontrar un espacio social llamado trabajo a cambio de un dinero que le habilita después a ser ciudadano, esa violencia brutal con el ideal republicano de que primero era asegurar las condiciones o la necesidad
para que hubiera ciudadanía, y ahora eres ciudadano sí y solo si encuentras más o menos azarosamente un lugar social valorizado en términos de salario, empieza a generar un cierre identitario. Al tiempo que, ¿qué? Cuando digo cierre identitario me refiero a esa ausencia progresiva de un horizonte de superación o un alejamiento de ese horizonte de superación de la posición de los sujetos que reivindican, que se activan, que se movilizan para una mejora de las condiciones de vida, ¿no? Empiezan a pasar varias cosas, pero una, siendo tan simplista como estoy siendo en este mecanicismo histórico que os estoy proponiendo, es la de que se agota progresivamente y por dos razones la posibilidad de mantener esa ficción de un progreso constante de las posiciones de vida, de las biografías, de las identidades en lucha. Uno de los sociólogos que a mí más me gusta y que es, creo que precisamente por eso, profundamente desconocido, con el que pude estudiar en Francia, de tener ahora 90 y muchos años, Pierre Roll, se dedicó a hacer una suerte de antropología del trabajo yéndose a la Unión Soviética durante todos los años 70 y 80 y luego 90 para analizar la sociedad mercantil europea, ¿no? Y una de las cosas que dice Pierre Roll es que, y lo sintetizo mucho, es que a su juicio la Unión Soviética colapsa cuando, y él hace ese análisis para entender no solo la Unión Soviética, sino en espejo invertido las sociedades salariales occidentales del estado del bienestar y del fordismo keynesiano, dice, colapsa cuando deja de llegar población rural a las ciudades que mantenga la ficción de un progreso constante, porque el proletariado industrial urbano siempre tiene a alguien por debajo que llega de la ciudad en una posición inferior que le permite subir de posiciones y generar la ficción real. Las ficciones no son mentiras, son realidades, lo que pasa es que no son totalizantes, de que hay un progreso constante. En el momento en que ya no hay población nueva que incorporar a las sociedades industriales, en este caso soviéticas, y que la reproducción de la clase salarial por sí misma empieza a competir unos con otros por las posiciones de mejora sin que haya siempre un nuevo llegado, esta estructura piramidal, un poco a lo Ponzi, es, a juicio de Pierre Roll, la que hace que todas las miradas se disparen hacia el responsable, el agente último de ese progreso o mejora de las posiciones sociales que en la Unión Soviética no es el mercado de trabajo y los mercados, como en Occidente, sino el partido. Y ahí es donde la legitimidad del partido empieza a resquebrajarse junto a mil otras causas de orden histórico, de orden político, que no quiero ignorar, pero él ponía el foco sobre esta imagen para explicar en parte lo que empezaba a suceder en Occidente. Los criterios de justicia que habían funcionado para determinar quién es quién en una sociedad, por qué tú ganas 10.000 y yo 1.000, por qué tú tienes trabajo y yo no, esos criterios sin los cuales todo orden social no funciona y es conflicto político inasumible, es antagonismo irreductible, esos criterios de justicia empiezan a tener dificultades cada vez mayores de aplicación. Al tiempo que, ¿qué? Al tiempo que asistimos a un proceso de evolución técnica cada vez más complejo, que hemos llamado automatización, por el cual el conjunto de las tareas productivas empiezan a encadenarse, sistematizarse, secuencializarse unas con otras en sistemas técnicos cada vez más complejos. Voy a ser muy anecdótico, ¿no? Pero imaginar al bueno de Homer Simpson, por bajar a cosas lo más terrenales posibles, en su trabajo. No sé, supongo que todos habéis visto alguna vez a Homer delante de un montón de pantallas que supuestamente interpretan un proceso autómata que solo obliga a la actuación en caso de que falle. El trabajo empieza a ser algo que sucede cuando lo automático falla. Porque si lo automático funciona, el trabajo es una vigilancia, a la espera del momento en el que aquello se detiene. Estoy yendo muy rápido, hay 1000 factores más, pero quería ilustrar en los procesos de automatización desde el bueno de Homer Simpson, ¿no? Empiezan a haber que es la idea que quiero retener, un proceso profundo de separación, de alejamiento
entre un proceso automático de automatización industrial, de conexión que llega a la mundialización, de información que permite conectar y generar un tiempo presente casi mundial, de lógica automática, y un proceso de incremento inédito de las formaciones del conjunto de las poblaciones, de capacitaciones técnicas inéditas, de competencia de unos con otros por esas capacitaciones técnicas que separan cada vez más ese conjunto de tareas, de espacios sociales que evolucionan de forma técnica precisamente porque no están pegados, sujetos a ningún trabajador, sino que pueden evolucionar constantemente bajo el supuesto de que siempre encontrarás un trabajador apto para incorporarse a ese proceso, capaz de leer los códigos, los lenguajes, los sistemas informáticos en los que se mueven, y un conjunto de poblaciones que cada vez tienen más difícil calcular, prever, identificar el momento milagroso en el que encuentren esa unión con un puesto de trabajo, ¿no? Con un proceso técnico llamado puesto de trabajo, ¿no? Esa separación radical empieza a generar, y esto no es un proceso automático, esto es un proceso político, y es un proceso social, y es un proceso histórico, empieza a generar una enorme indeterminación entre quién hace qué. Y pensar una cosa, si un trabajador que entraba en la Fiat de Milán en 1920 sabía que con determinadas formaciones que podía ir adquiriendo en la fábrica iba a pasar por 3 o 4 puestos de trabajo distintos dentro de la fábrica y jubilarse en ella, un tipo que 100 años después entra en una fábrica de la Fiat, si es que todavía existe, que no sé quién la habrá comprado, no sabe cuánto tiempo va a durar en esa fábrica, no sabe por cuántos puestos va a cambiar, no sabe si va a cambiar de fábrica y en vez de estar en la Fiat va a estar en la petroquímica, pero la pantalla de ordenadores va a ser prácticamente la misma y el lenguaje que va a utilizar para interpretar los códigos van a ser prácticamente los mismos. Y a la vez de que la indeterminación del tipo de puesto y de la cantidad de trabajos y de empleos distintos que vayas a ocupar, junto a esa nos encontramos con que un mismo trabajo puede ser realizado por cantidades ingentes de personas que tienen las mismas competencias formativas, técnicas, que saben inglés, que saben informática, que tienen estandarizado toda una formación y una capacidad de trabajo históricamente inédita e incomparable con lo que podía suceder en 1910. La indeterminación de quién ocupa qué puestos y cuánto tiempo va a durar, eso no solo es, sin duda, y podemos analizarlo luego, una cuestión política meramente de decisión empresarial de la OCDE, que son todos malos, que lo son, sino un proceso histórico mucho más complejo, ¿no? Que lo explica y que lo subsume, ¿no? Y que no creo tampoco que se derive de un proceso ciego, sino de un tipo de relación entre esos dos circuitos y de una pérdida paulatina de esa polaridad paradójica de las que se hablaba antes entre identidad y diferencia, ¿no? En el fondo, nos encontramos frente a una crisis de indeterminación de quién es quién hace qué, a una crisis de los criterios de justicia que permitían aceptar la profunda desigualdad social, pero que esa desigualdad era el reflejo aparente, siempre incompleto, de elementos objetivables, de los tiempos de formación, de los recorridos profesionales, de las vidas de trabajo, de las apuestas más o menos individuales, nunca lo son, pero aparentemente individuales, siempre son colectivas, siempre son, pero de las apuestas que se hacían en términos laborales, ¿no? Una crisis también de las fuentes de identidad, en la medida en la que el trabajo empieza a perder la capacidad de determinar quién es quién y quién va a ser quién y por qué uno está arriba y otro abajo. Empieza a perder capacidad de determinación con respecto a quiénes somos, ¿no? Y esto genera, y estoy yendo rapidísimo para generar algo de debate, una crisis del futuro mismo, de su posibilidad de calcularlo, de anticiparlo, de pensarlo. Esa obsesión de Taylor de producir a un hombre normal que permitiera prever, calcular, traer el futuro al presente, esa obsesión de Ford por fijar de una vez por todas a los trabajadores en un puesto de trabajo y que permitiera a sí mismo prever, y esa regulación de la vinculación entre trabajadores y trabajos que era objeto de toda una política administrativa de gestión de las poblaciones, si nos ponemos Foucaultianos, de este biopoder cuasi estadístico de distribución de poblaciones, empieza a ser cada vez más compleja de gestionar. Al tiempo que, ¿qué?
Pues al tiempo, y aquí quiero meter una reaparición de la paradoja entre identidad y diferencia, al tiempo de que nos encontramos, por ejemplo, y no es un ejemplo casual, sino muy sintomático, de los mayos del 68, por ejemplo. De mayo del 68 y de los distintos procesos de lucha a finales de los años 70. ¿Qué están diciendo ahí? Muchas cosas, que no quiero subsumir en una sola idea, pero fundamentalmente un rechazo a la pérdida del horizonte de liberación, de emancipación, de dejar de ser, que se afirma en una búsqueda inmediatista, aquí y ahora, de la diferencia. Quiero ser otro. Me niego a entrar en el proceso de identificación que me prometen las sociedades industriales. Lo imposible ahora, ser diferente ya. No definirse mediante mi adscripción a procesos de trabajo grises, a la fábrica, al trabajo de papá, a la oficina, a esa promesa de futuro vinculada al empleo, sino a liberarme de ello. Pero liberarme ¿cómo? ¿Con qué horizonte de salida? ¿A través de qué orden social? Bueno, eso ya veremos. Estoy siendo muy caricaturesco, pero hay algo de eso, ¿no? Hay una... Si antes estaba definiendo a la socialdemocracia como aquel y a las luchas obreras, digamos, sindicales que pierden la tensión entre identidad y diferencia y generan un repliegue identitario que borra todo horizonte de salida, de emancipación, de acabar con la identidad, de partida para generar otras nuevas liberadas de esa permanente necesidad de encontrar un espacio social no asegurado para poder ser, nos encontramos con un proceso puramente contrario. Pura diferencia sin identidad. Que es de alguna manera lo que creo que subyace al mayo del 68. Junto a otras muchas cosas que no voy a negar. No quiero reducirlo a una única causa, ¿no? Y con esto quiero terminar. Nos encontramos de alguna manera con eso que ya os anunciaba antes, con que el neoliberalismo sabe muy bien ocupar ese deseo de diferencia, de autenticidad, esto que Boltanski llama crítica artista, en contraposición con la crítica social. La crítica social sería aquella que define la tradición del movimiento obrero, del movimiento sindical, de la aspiración de una mejora de las condiciones de vida, salariales, de tiempos de trabajo, de condiciones de empleo, pero que están siempre dentro del horizonte cerrado de la identidad laboral y que no permiten pensar otras formas de construcción de vínculo social, de vínculo identitario, y todo esto lo estoy diciendo sin hacer hincapié en cosas que he dejado por ahí apuntadas, que es a costa de invisibilizar una cantidad enorme de vínculos sociales que no se estructuran a través del dinero, de los cuidados, del pensamiento ecologista que luego va a venir a partir del 68, de toda una serie de lógicas que quedan invisibilizadas pero no desaparecen, del don, que hablaba antes Alicia, que toma una parte por el todo, esa parte del trabajador industrial que se convierte metafóricamente y metonímicamente, mejor dicho, en todo, que intenta pensarse como el horizonte único de vínculo social, que empieza a pensar, y esta es una parte muy importante del marxismo ortodoxo, como el lugar al que van a ir todos y cada uno de los trabajadores, el lugar hacia el que se dirigen las sociedades, que va a unificar por abajo al conjunto de asalariados en una única figura, en una misma figura, cuando lo que nos está empezando a ocurrir, que ya siempre ha ocurrido, pero de manera más clara, es que es imposible pensar esa unidad de sujetos, porque hay una polifonía, una heterogeneidad creciente de posiciones sociales, de clases intermedias, de posiciones intermedias, que es muy difícil pensar de manera unitaria. Bueno, pues en este momento en el que nos encontramos con una dificultad creciente de pensar la diferencia y de un intento de darle al vínculo con el trabajo la potencia para definirnos, para definir los criterios de justicia, para definir la base incluso desde la que se hace política, cada vez con los pies más embarrados o de barro porque se nos deshace. En ese momento, como os decía antes, aparece una propuesta loca de gobernar ese vínculo cada vez más flexible, cada vez menos fijo entre los trabajadores y el trabajo, de manera esquizofrénica, como decía antes, caótica, en una especie de huida hacia adelante dramática, que es la gobernanza neoliberal.
la individualización salvaje de la construcción de sí, siempre aparentemente diferente, siempre incorporando esa demanda de diferencia que el mayo del 68 no es capaz de traducir en términos de un orden social nuevo, sino solamente como expresividad reivindicativa, y que es de alguna manera, de alguna manera que estoy utilizando, oculta la necesidad de un análisis mucho más complejo que no tengo tiempo de hacer, es capturado por el neoliberalismo como una dialéctica individualizada y en huida permanente de esa paradoja entre identidad y diferencia, haciendo hincapié permanentemente en una diferencia que imposibilita construirse colectivamente, ¿no? Todo esto para llegar al debate contemporáneo sobre si los robots destruyen empleo o no, que era la pregunta inicial. ¿Cuál es la respuesta? Pues que esa no es la pregunta. Mi respuesta a la pregunta de si la automatización, la digitalización, los procesos automáticos destruyen o no destruyen empleo, me parece que es una mala pregunta, que está mal formulada. ¿Por qué? Porque históricamente destruyen y producen empleo. El problema es que esa dialéctica entre destrucción y creación hoy es profundamente destructiva, no del empleo, sino de la sociedad, de los sujetos. Las tasas de cambio, de destrucción y de creación de empleo son tan rápidas que lo que están produciendo fundamentalmente es una expulsión permanente de los mercados de trabajo y una reabsorción paradójica, tardía, a destiempo de los mercados de trabajo. Porque esa reducción del tiempo de trabajo que está generando la automatización, automatizo tareas que antes hacían sujetos, paréntesis de nuevo, la robotización y la automatización no sustituye trabajadores, sustituye tareas de trabajo, reemplaza tareas, no a trabajadores. Que sustituye a trabajadores tiene que ver con relaciones políticas, de política industrial. Lo que hace es sustituir lo que llamaba Marx capital fijo por variable, sustituye tareas de trabajo que se automatizan, ¿no? Lo que está sucediendo ahí es que entramos más tarde al mercado de trabajo, entramos y salimos permanentemente, nos jubilamos antes, hay una enorme reducción de la masa de tiempo de trabajo disponible, pero que no tiene ningún tipo de reparto, ni de orden ni de gobierno, y que nos aboca a un sometimiento inédito, aún mayor del que habíamos conocido, o como mucho similar a ese vagabundaje del que hablaba antes de la expulsión de poblaciones de Europa hacia Estados Unidos, que Taylor sabe leer y capturar en forma de organización, dice él, científica, más bien técnica, del trabajo, ¿no? Estamos, por tanto, en la automatización generando una enorme separación de trabajos y poblaciones que dificulta cada vez más el gobierno político y justo, entendiendo justo no por lo que yo pienso, sino por lo que inmanentemente una sociedad entiende como justo, de los órdenes salariales, sustituido por esa gobernanza neoliberal que promete algo que necesita incumplir permanentemente, ¿no? Creo, y para terminar, que nos encontramos frente, cuando nos hacen esta pregunta de qué va a pasar con el trabajo, los robots, las automatizaciones, las informatizaciones, digitalizaciones, destruyen, no destruyen empleo, qué tipo de empleo se genera, que es un debate que se puede tener y se puede analizar cómo se sustituye y se destruye un tipo de tarea productiva, mecánica, y genera algunos trabajos de concepción más creativos y más autónomos, pero también los acaba destruyendo y sustituyendo por otros. Pero creo que en el fondo nos tenemos que enfrentar a la pregunta ¿qué hacemos con la gobernanza de ese vínculo cada vez más separado entre el conjunto de las poblaciones y el conjunto de los espacios productivos, de los puestos de trabajo y de su redefinición constante, ¿no? Luchamos contra esa separación, intentamos acabar con ella, habitados por una cierta nostalgia del orden salarial que estructuraba nuestras sociedades, un cierto antimodernismo por luchar contra cambios y una cierta nostalgia y añoranza de identidades firmes y firmemente vinculadas a lo que entienden por material. ¿Compensamos? Esta sería una pregunta, ¿no? Otra. ¿Compensamos esos efectos de la separación, de la disponibilidad, del azar de encontrar un trabajo, de los sujetos arrojados a los mercados de trabajo como si fueran peones de un juego que no entienden? ¿Lo compensamos con transferencias de rentas, con un estado social más o menos caritativo, más o menos protector en la vieja tradición socialdemócrata?
diciendo, bueno, esto podría generar vínculos sociales si lo podemos atar un poco, si hacemos las tasas de cambio algo más lentas, si generamos bueno, formaciones continuas para que los trabajadores puedan encontrar trabajo más fácilmente. Y seguimos con esa tradición socialdemócrata de encerrar en la lógica del trabajo, gobernando los efectos más perversos, pero permitiendo una tasa de cambio suficiente para hacerla compatible con los crecimientos de la tasa de ganancia y empresariales. Hacemos de esa separación un encuentro profundamente incierto y desde ahí un modo de gobierno individualizado de las poblaciones, tal y como os comentaba antes, que creo que procede el neoliberalismo como captura permanente de un deseo de salir de identidades sin permitir la construcción de otras nuevas, en una especie de yo mismo como otro permanente que no es capaz de reencontrarse ni de hallarse, ni de nombrarse, ni de decirse, porque su trayectoria vital está tan interrumpida, tan rota, que no es capaz de hacer un relato de sí mismo y por eso recurre a la autoayuda, a las psicologías y a toda esta basura discursiva, lo tengo que decir con cierta claridad, para conseguir hacer un relato de sí, porque su propia experiencia vital aparentemente no se lo permite, se lo hace excesivamente complejo. Compensamos esa pérdida de identidad colectiva e individual mediante la búsqueda de nuevas formas de comunidad fuertes, mediante apelaciones a la nación, mediante apelaciones incluso a la etnia. Y estoy hablando y pensando, obviamente, en el giro de la derecha radical en Europa, como manera de compensar la pérdida de sentido a través de una especie de masculina búsqueda de sentido trascendente en lo siempre eterno, en la nación y en el nacimiento, en la pertenencia y en los rasgos que se puedan ascribir. O gobernamos esa separación buscando romperla, que es obviamente mi apuesta. ¿Cómo? Y aquí me voy a callar, voy a terminar. Pues no lo sé. No lo sé mucho y creo que hay que pensarla. Evidentemente creo que en términos de la gramática laboral, a través de la reducción del tiempo de trabajo por ley, para repartir el empleo, y al repartirlo y reducir su tiempo de trabajo, hacerlo menos capaz de determinar quiénes somos, la renta básica, universal e incondicional, como forma de repartir unos beneficios empresariales decrecientes, porque hay un descenso evidente de la tasa de ganancia que explica en parte procesos de financiarización que sería muy complejo abordar ahora, pero que nos lleva necesariamente a pensar en un más allá del vínculo salarial como forma de ser y a entender todos los fenómenos cortocircuitados de los mayos del 68 y de los movimientos sociales que se abren después como formas de intentar dar una respuesta a cómo sería una identidad colectiva e individual no vehiculada por el salario. Y creo que ahí el feminismo, el ecologismo, el municipalismo y determinadas experiencias de movimientos sociales lo que están haciendo por encima de todo es responder a cómo es, qué contenido tiene un vínculo social con el otro que no está definido por esa lógica exclusiva del salario. ¿Cómo sería una sociedad emancipada relativamente, y digo relativamente porque nunca lo va a estar del todo, de la necesidad? Y aquí lo dejo.